Escuela TVM Clan Los Libertadores. Son un grupo de muchachos y amigos de la localidad cuarta de San Cristóbal, a quienes los unió las ganas de contar sus historias usando como herramienta el hip hop. Se unieron para conformar la agrupación TVM Clan, que en sus inicios contaba con unas 20 personas de toda la UPZ 51 Los Libertadores. Desde el año 2000 han venido trabajando en la escena hip hop de Bogotá, siendo esta una organización que valora el aporte que cada uno de sus integrantes hace desde sus conocimientos. Bueno, buenas noches, mi nombre es Esteban Albarracín, conocido artísticamente como Esponega, integrante de la agrupación Libertadores TVM Clan. Bueno, estamos ubicados en la localidad cuarta de San Cristóbal, directamente en la UPZ 51, barrio Los Libertadores, acá en el respaldo de la Casa de la Convivencia Pacífica Los Libertadores. Bueno, aquí en la casa estamos haciendo un trabajo de articulación con diferentes organizaciones, danzas, con abuelos para niños, teatro, literatura, la biblioteca, muchos espacios de formación, lo cual conforma la Casa Cultural Los Libertadores. Bueno, la casa ya está aproximadamente 2 años y medio en el proceso de trabajo con las diferentes organizaciones en pro por la convivencia pacífica y el desarrollo del arte acá a los habitantes de la localidad. Bueno, la verdad los resultados han sido bien bonitos de los trabajos de formación que hemos tenido con diferentes procesos, con los niños, adultos. Hemos visto que no hemos tenido un cambio total, pero sí un progreso en pro positivo para la misma comunidad. Han trabajado en talleres de formación en producción musical, realización de beats, danza en formato breakdance, escritores en graffiti, maestros de ceremonia o mejor conocidos como MCs y realización de videoclips, entre otros. Participan en tomas culturales, eventos barriales, festivales locales, festivales distritales y conciertos de gran reconocimiento, aportando a la cultura hip hop dejando en alto la localidad cuarta de San Cristóbal. Es a partir del conocimiento de las problemáticas de su territorio que en el año 2013 se decide empezar un proceso de formación en todos los elementos del hip hop, el cual se denominó Escuela de Formación en Hip Hop Libertadores TVM Clan, coordinado por John Alexander Pereira, conocido como Sisimico, y Esteban Albarracín Arevalo, conocido como Esponega, siendo este un espacio de encuentro entre los jóvenes de la localidad con el fin de ganarle vidas a la calle y al consumo de espacio. Bueno, estamos acá en otro lugar de la Casa Cultural, aquí en el estudio de grabación Quartaphonic. Estamos acompañados con el productor musical Panther, entonces pues los va a contar un poquito y adelantar qué es lo que se está haciendo acá en el estudio Quartaphonic. Bueno, un saludo a todos los que nos ven. Bueno, pues estamos aquí en la Casa Cultural Los Libertadores. Este es el estudio de grabación, Quartaphonic Studio. Adelantamos proceso social con toda la comunidad de aquí del barrio Los Libertadores y alrededores. Trabajamos procesos artísticos de aquí de la comunidad que vive aquí en los alrededores de Libertadores, como rock, hip hop, folclore, también algo de electrónica. Y pues bueno, pues estamos aquí el espacio y para que las bandas puedan venir a desarrollar sus procesos artísticos. Mi nombre es Fredberto Gallego Díaz, me conoce como el poeta, y pues actualmente en la Casa Cultural de Libertadores se está desarrollando procesos que generan y abren espacios a la prevención de las conductas delictivas y a generar un ámbito de vida saludable en nuestra cultura hip hop. Desafortunadamente la zona cuarta de San Cristóbal ha sido una de las localidades que ha aportado muchísimos jóvenes infractores al sistema de responsabilidad penal adolescente. Entonces, como tal, este proceso hace parte de un trabajo que lleva a cabo jóvenes de la comunidad, líderes del territorio, compañeros de casas culturales de otras entidades vecinas, amigos de otras organizaciones y fundaciones sin ánimo de lucro y con fines muy artísticos, y también la Junta de Acción Comunal, con el fin de integrar fuerzas y conjunto con los jóvenes, la comunidad de la tercera edad, las comunidades afro y los jóvenes universitarios, poder generar un espacio conjunto en el cual podamos desarrollar y transformar pues la visión que tiene tanto la comunidad de ellos mismos como la que tiene el distrito del sur. Rápidamente le cuento lo que pasa en mi... Muy bien, el mensaje para la gente es que estamos construyendo, estamos transformando, no es un asunto fácil, es un asunto en que necesitamos el apoyo de todos, especialmente
en sus familias, porque la familia colombiana es el principal fuente de educación y también la principal fuente de problemática que genera que en las calles, en los campos y en muchos lugares de Colombia se manifiestan las conductas que son muchas veces terribles y muy reprochables. Y en cuanto a las instituciones, es importante que empiecen a apoyar y seguir financiando los diferentes procesos que las comunidades están ejerciendo, porque son nuestros impuestos y como tal tenemos derecho a reclamarlos. Y este trabajo no se está haciendo con unos fines lucrativos personales, se está haciendo con unos fines de valor de la comunidad, de apoyo de lo comunitario, de apoyo de lo solidario, y es por eso que estamos apoyando tanto nuestro proceso al lado de las instituciones y al lado de los procesos sociales, como también estamos apoyando los procesos estudiantiles, sindicales, de obreros, de las familias campesinas, de la madre soltera. Rápidamente le cuento lo que... Estamos aquí en nuestro espacio de la Casa Cultural, aquí en la Escuela de Formación Libertadores TM Clan. Entonces vamos a acompañar un poquito de lo que están haciendo los muchachos en la parte de graffiti. Entonces acá estamos con los muchachos hace 2 años en el proceso de formación, a través de la pintura, el graffiti, a través de la creación de diseños en pinturas. Aquí es de la Casa Cultural, Escuela de Hip Hop TM Clan. Y acá también estamos acompañados con todos los chicos, con el proceso de formación en breakdown, los B-Boys. Acá, como pueden ver, estamos acá con niños, con jóvenes, con adultos, en pro pues que el hip hop cada día sea una herramienta de trabajo, de transformación. Esto es lo que realizamos, la Escuela TM Clan, los Libertadores, haciendo cada día que este proceso crezca más en nuestra localidad y por supuesto en nuestro barrio. Esto es lo que es la Escuela TM Clan. Sí, haciendo una invitación, un saludo bien especial a todos los seguidores que sigan apoyando el hip hop. El hip hop es Día, Paz, Hermandad. También pues para todos los que quieran ver el proceso, los pueden ver en la página de Facebook Libertadores TM Clan. Y por supuesto, si quieren ver algo de nuestro proceso musical, en YouTube Libertadores TM Clan, paz y respeto y hermandad para toda la cultura. Se meten en mi vida, entre callejones, niños echándose los flores por montones, características de mi barrio, de mi barrio.